Hola a todos, bienvenidos al curso sobre modelos de regresión. En esta primera presentación veremos de forma general qué es la regresión, para qué se utiliza y qué vamos a tratar en este curso introductorio. Hoy comenzamos con una herramienta fundamental en estadística aplicada, son los modelos de regresión. ¿Por qué son tan útiles estos modelos? ¿Qué permiten hacer este tipo de modelos? Bueno, pues en los próximos minutos vamos a descubrirlo un poco por encima inicialmente, de una forma sencilla, aunque, como siempre, rigurosa. La regresión es una herramienta para explicar o para predecir el comportamiento de una variable, por ejemplo, como puede ser el salario, a partir de otras, como puede ser la experiencia, es decir, el salario en función de la experiencia. Pensando en esta relación que acabamos de mencionar, a veces pues confundimos correlación con regresión. Pero, ¿qué creéis? ¿Son lo mismo? Bueno, pues la respuesta está clara. Aunque a menudo sí que se estudian de forma consecutiva o se hace un mismo estudio analizando las dos cosas, en realidad no son lo mismo. La correlación solamente mide la asociación que hay entre dos variables, únicamente eso, mientras que con la regresión lo que vamos a sugerir es una dirección, una causa y un efecto de una variable en otra. Usamos la regresión, bueno, pues como podéis imaginar, en casi todas partes. En economía, por ejemplo, para estimar el impacto de una política fiscal, en educación, para predecir el éxito académico. Podéis pensar un montón de aplicaciones en las que necesitéis predecir el valor que toma una variable en función de una o varias variables que sean independientes y que influyan en esa variable objetivo. Lo mejor que podemos hacer es entender que la regresión nos prepara además para técnicas un poco más sofisticadas, como pueden ser otras de aprendizaje automático, de machine learning e incluso actualmente las técnicas llamadas de inteligencia artificial. Es decir, estos modelos pueden ser útiles al ser tan sencillos, los modelos de regresión, y también nos pueden permitir, tras haber realizado un análisis de regresión, podemos probar o podemos ver otros modelos un poco más avanzados. Teniendo en cuenta todo esto que hemos dicho, imagina que quieres explicar uno de los ejemplos que hemos puesto anteriormente, como puede ser el rendimiento académico. Bueno, pues a esto le llamaremos variable dependiente. De esa variable depende de otras que vamos a llamar variables independientes. Podemos usar variables predictoras como, por ejemplo, el número de horas de estudio, la asistencia a clase, la entrega de tareas. Todo eso van a ser las variables X, que llamamos a X, que son las variables independientes. Además de esas variables X y de la variable Y, siempre va a haber algo que no vamos a poder explicar. Va a haber cierta variabilidad, cierto error que podemos cometer. Bueno, pues a ese error lo vamos a llamar aquí U, también se llaman otros modelos E. Bueno, y va a ser esa parte que siempre va a quedar, que no vamos a poder explicar con las variables que nosotros conocemos. Si conociéramos todas las variables que influyen sobre otras o una variable dependiente, ahí tendríamos una relación directa en la que tendríamos una explicabilidad total, pero no es lo que vamos a abordar en este curso precisamente. Aquí vamos a abordar cuando no podemos explicar del todo cuál va a ser el resultado de una variable, pero sí que tenemos algunas que intuimos que pueden afectar sobre esa variable dependiente. Bueno, aquí tenemos descritos los modelos como y es igual a alfa más beta por x. Esa alfa sería la ordenada en el origen y el beta serían los coeficientes de cada una de las variables. Bueno, en el primer caso, con la regresión simple, ese beta sería el coeficiente asociado a la variable x, que sería la única variable independiente, más u, que es el error. En el caso de la regresión múltiple, bueno, pues ahí tendremos beta 0, que será la ordenada, y luego desde beta 1 hasta beta k van a ser los parámetros asociados, los coeficientes que irán asociados a cada una de las variables independientes que van a ir explicando la variable y desde x1 hasta xk. De nuevo tenemos ese error
error que cometemos en el modelo, que lo definiríamos como U. ¿Cómo podemos estimar ese modelo que hacemos para poder predecir el valor de I? Bueno, pues el método más usado para estimar un modelo es el de mínimos cuadrados, el que vamos a estudiar en este curso. Buscamos la recta que mejor se ajusta a nuestros datos tratando de minimizar ciertos errores. Es esa recta que minimiza los errores o residuos entre los valores observados y los predichos por el modelo. Tenemos la ecuación, como decíamos anteriormente, ahí debajo, le ponemos ese gorro para saber que son los valores, en este caso, estimados, no es el modelo hipotético que teníamos en el anterior, el modelo teórico. Una vez que hemos estimado esos coeficientes, ya veremos más adelante cómo los vamos a estimar, tendríamos que interpretarlos. Bueno, pues tenemos que ver si son positivos o negativos, si son suficientemente grandes para el modelo que tenemos, que esto lo decimos, si son significativos o no. Ahí veríamos esa magnitud del efecto y también mediante la significación estadística. Veríamos si tiene sentido ese signo que hemos estudiado anteriormente y también veríamos el famoso R cuadrado, que bueno, es quizá la medida que más se utiliza para medir la bondad del ajuste, cómo de bueno es el ajuste del modelo de regresión. Nos dice cuánto explica el modelo del total que podemos explicar. Pero bueno, pues como en todo, cuando utilizamos este tipo de índices debemos tener cuidado, no enamorarnos exclusivamente de ese R cuadrado, ya que no es lo único que tendremos que buscar. Podremos utilizar una serie de medidas que también complementarán y nos dirán si ese ajuste que tenemos es adecuado o no. Comenzando por la regresión simple, bueno, pues pensamos en ella como una recta, es lo que vamos a hacer, aunque, bueno, pues en realidad es un poco más complejo que eso. Así que, bueno, pues nuevamente con esa recta única vamos a poder ajustar pocos modelos, entonces vamos a pasar al modelo de regresión múltiple. En ese modelo de regresión múltiple decíamos que teníamos una variable dependiente y varias variables independientes. Ahí esas variables explican el comportamiento de una única, que va a ser la variable dependiente. Y con esto es donde comienza a ponerse un poco más interesante, porque vamos a poder introducir algunas variables más que nos van a dar información sobre esa variable objetivo que estamos tratando de predecir. También debemos pensar que no todas las variables van a ser números continuos. Entonces, si tenemos variables como sexo o tipo de empresa, podemos hacer algunas transformaciones como, por ejemplo, utilizar variables cualitativas, que son variables dummies. Estas no sé si las conocéis, si las habéis visto, algunos quizás sí. Bueno, pues simplemente son codificaciones con las que damos, por ejemplo, el valor 0,1 cuando tenemos una variable de género, por ejemplo, pues masculino o femenino. En el caso que decíamos de tipo de empresa, pues a lo mejor por el tamaño de la empresa, pues pequeña, mediana, grande. Ahí podríamos decir pequeña le damos una variable dummy, también 0,1, pues si es pequeña le damos un 1, si no lo es le damos un 0, mediana 0,1 y así vamos haciendo con esas variables que llamamos dummies o también que establecemos esos valores dicotómicos, solamente pueden tomar dos valores. Además, también a veces pues, aplicamos otros tipos de transformaciones que son más adecuados pues, para otros modelos que no siguen exactamente un modelo lineal. En este caso, pues, podríamos aplicar transformaciones logarítmicas o bueno, hay muchos tipos de transformaciones que podremos realizar para que se ajuste mejor el modelo a nuestros datos. Finalmente, también tendremos que comprobar si se cumplen los supuestos bajo los que se define el modelo de regresión. Estos supuestos sí que es necesario comprobar que sí que se cumplen, que se verifican, ya que el modelo que vamos a estudiar precisamente pues, se construye
teniendo en cuenta o asumiendo que se cumplen pues, la linealidad, la homoscedasticidad, la independencia o la normalidad de los datos. Entonces, todas estas asunciones que hacemos vamos a tener que comprobarlas una vez que vamos haciendo o que vamos analizando los datos para poder calcular los parámetros del modelo, calcular los resultados del modelo y cómo ajuste. Este curso es muy práctico, entonces aprenderemos no solamente la teoría, sino también veremos algunos vídeos sobre cómo aplicar modelos de regresión usando, bueno, pues diferentes software. Veremos ahí, por ejemplo, el uso de Jamovi, que permite usar a lo mejor otro software que ya habéis escuchado, como puede ser R. Esos paquetes de R nos permite utilizarlo de forma que mediante botones directamente podemos ejecutarlos. No vamos a necesitar esa parte de código. Si queremos personalizarlo, podremos tocar el código. Pero en este curso, que es más básico, más introductorio sobre los modelos de regresión, pues utilizaremos únicamente los apartados en los que podemos hacer uso de Jamovi con los paquetes de R mediante paneles, botones, ventanas. También veremos otro software muy utilizado en el ámbito estadístico, como es StatGraphics. Es parecido a SPSS, también bastante conocido, quizá con licencias un poco más asequibles, que por eso también lo implementan algunas universidades, algunas empresas lo utilizan. Se utiliza en muchos ámbitos, por ejemplo, dentro del sector biomédico también se utiliza bastante el StatGraphics. Veremos algún ejemplo de regresión también con este software. Bueno, como decía, veremos con esto algunos ejemplos reales, cómo tendríamos que interpretar los resultados, aprender a evitar algunos errores habituales, comunes, y bueno, pues aplicar al fin y al cabo esa regresión a algunos casos reales. Como hemos ido haciendo ahora, veremos algunos ejemplos y en algunos vídeos concretos veremos cómo tendríamos que hacer el análisis completo, el análisis de principio a fin de un modelo de regresión. Así que, bueno, vamos a trabajar con esos datos. La regresión podemos decir que está en todas partes, tiene muchas aplicaciones reales, como hemos dicho, en economía, en empresa, en educación, marketing. Indico ahí algunas pinceladas, algunos sectores en los que se utiliza. Realmente podemos pensar que cada vez que alguien intenta entender cómo influye una variable en otra, la regresión es lo primero en lo que pensamos. Una regresión va a entrar en juego de forma inicial. Aunque luego, como hemos dicho anteriormente, siempre vamos a poder ampliar para ir a otros modelos que se adecúen más a los datos que tenemos. Pero bueno, aquí lo que aprenderemos será cómo dar esos primeros pasos para poder analizar, observar los datos, entender qué consiste y cómo interpretar la regresión. Para concluir, hemos dicho que la regresión, bueno, pues es una herramienta bastante poderosa y sencilla de calcular, también con un nivel de cómputo bastante asequible, manejable, si no tenemos una carga de datos excesiva. Entonces, es un buen paso para comenzar. Nos va a ayudar también a entender, a predecir algunos valores, como digo, de forma bastante sencilla y a veces funciona fenomenal. No tenemos que llegar a otros modelos más complejos. Y bueno, pues en este curso lo que vamos a tener es esas herramientas iniciales para poder aplicar la regresión con rigor y con un sentido práctico. Vamos a ver cómo con datos, con intuición estadística y con algún software vamos a poder responder preguntas importantes y relevantes para un conjunto de datos. En resumen, los métodos de regresión son herramientas potentes que nos permiten modelar relaciones entre variables y también predecir resultados cuantitativos. Es fundamental seguir cada una de las etapas del análisis, como hemos dicho, para asegurarnos de que el modelo es sólido, relevante para nuestros datos, y con estas técnicas que vamos a estudiar podremos pues, transformar datos en información útil para poder obtener resultados, dar predicciones que sean de especial interés. Así que dicho esto, comenzamos con el curso.